Buenos días, mi nombre es Carmen Feliz, soy médico geriatra, especialista en cuidados paliativos y en modelos de atención centrada en la persona, que actualmente ejerzo profesionalmente en la Fundación Hospitalaria Cienpozuelos, desarrollando mi trabajo como coordinadora del área de personas mayores. Definiría la violencia de género en las mujeres mayores como una violencia muy oculta, una violencia que no tiene conciencia la sociedad y a veces ni la propia mujer mayor que existe. Quizás debido a muchos factores, pero uno de los más importantes es que probablemente las mujeres mayores se socializaron en un momento en que los roles de género eran distintos a los que tenemos ahora y han normalizado muchas formas de violencia como algo normal en su vida. Por lo tanto, ni siquiera ellas son conscientes de que existe. La sociedad puede tener algunos rasgos de esta violencia y conoce algunas cosas, pero a veces es la propia sociedad la que trata de ocultarlo por los problemas que conlleva. La sociedad no es consciente de lo que ocurre. Sí es cierto que terminamos solamente sabiendo aquellos casos de violencia que acaban en asesinato, que son violencias como muy basadas en modelos publicitarios. Pero lo que es la violencia real, la violencia por negligencia, la violencia por abandono, la violencia económica, que son las más frecuentes en personas mayores y sobre todo en personas con demencia, no es prácticamente conocida. Pero no solo no es conocida, es que tampoco tenemos encuestas ni estadísticas que demuestren la realidad de la existencia de violencia en mujeres, sobre todo con demencia. Una frase que se ha utilizado mucho y utilizan mucho las mujeres mayores, es que los problemas se lavan en casa. Para la mujer mayor, algunas cosas, sobre todo si tiene demencia inicial, porque cuando ya hablamos de demencias muy severas es muy difícil la comunicación, consideran que las cosas que están sufriendo de maltrato no son algunas para comentarlas al resto de la sociedad. No piden nunca ayuda. A veces tienes que verlo en las propias consultas médicas o lo tienes que ver con trabajadores sociales, pero es muy difícil que ellas pidan ayuda. Luego la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad por las nuevas metodologías. No hay campañas que se dirijan prácticamente a mujeres mayores y mucho menos a mujeres mayores con demencia. Muchas de ellas no saben cómo acceder. Algo tan fácil como un teléfono móvil, existe una brecha digital importante en las mujeres mayores y ya no os quiero contar en las mujeres mayores que sufren demencia. Esa brecha digital imposibilita algunas veces llegar a la sociedad para contar lo que está ocurriendo. Se puede decir que la violencia que se produce en mujeres mayores, no solamente con demencia, pero también más en las mujeres mayores con demencia, son dos tipos de violencia fundamentales. Se producen todas, se producen agresiones sexuales, se producen violencia psicológica, pero las fundamentales son la de negligencia, que esa es probablemente en personas con demencia la más frecuente, que es el abandono de sus cuidadores por muchas causas, porque también tendríamos que analizar el síndrome de estrés del cuidador, la sobrecarga, etcétera. El abandono de las necesidades habituales de la persona, medicación, alimentación, higiene, etc. Y el segundo tipo más frecuente, que no se da tanto en mujeres más jóvenes, es la expoliación económica de la persona, sobre todo en personas que tienen una modificación de la capacidad jurídica en la toma de decisiones, que ven sus ahorros mermados, sus viviendas, que yo creo que es de todos conocido, pues mujeres que firman a sus hijos avales, hipotecas y que pierden absolutamente todo. ¿Qué problema tenemos con el edadismo? Porque consideramos que la persona mayor ya no tiene ninguna necesidad, ya no puede emprender nada nuevo, ya no puede cambiar de vida. Imaginaros a alguien que está sufriendo una violencia de género que decide cambiar su vida cuando todo su entorno considera por edadismo que ella ya no puede tener nuevos objetivos. Por eso, todo lo que tengamos que hacer hacia la mujer mayor es primero quitarnos la lacra del edadismo y pensar que por la edad que tengamos siempre podemos generar nuevas situaciones. Tendríamos que tener todos los profesionales sociosanitarios una formación muchísimo más importante en violencia de género, en identificación de las causas que está produciendo
o lo que se encuentra en las personas que han sufrido esto. Después, una accesibilidad a estas personas, una accesibilidad a que sepan lo que es la propia violencia a sus hijos, que muchas veces los hijos, por el temor a que van a tener ellos que cuidarlo, no dan la voz de alarma de relaciones que están siendo tóxicas o violentas en matrimonios o en parejas. Una optimización de los recursos sociosanitarios, que son muy importantes, sobre todo a nivel de educativo, de trabajo social, fuerzas de seguridad, en general el que la gente conozca el problema y todos los miembros sociosanitarios podamos intervenir y denunciar estos problemas. Cuidar a una persona, sobre todo con demencia, no es una tarea fácil, es una tarea de 24 horas al día. Algunas veces nos hemos planteado, ¿no estamos maltratando la propia sociedad o los propios recursos a los cuidadores? ¿No estamos obligando a estas personas que dediquen su vida 100% al cuidado de una persona que no solo tiene un deterioro cognitivo, sino que puede tener alteraciones de conducta? Esto hace que el cuidador tenga que abandonar su vida. Le genera una situación de angustia, de ansiedad y de estrés que a veces no tiene capacidad de respuesta y genera una frustración en el cuidador que responde de una forma violenta. Somos también las instituciones las que no solo tenemos que trabajar con las víctimas, con las mujeres maltratadas, sino también tenemos que trabajar con los cuidadores para evitar este síndrome, para evitar el que el cuidador esté continuamente agobiado por la situación. Tenemos que facilitar más centros, tanto centros de día como centros de noche, cuidados y descansos del cuidador para que pueda tener una vida plena, además del cuidado de la persona a la que probablemente quiere mucho, pero no sabe responder a su situación. En Fundación Hospitalaria Cienpozuelos abordamos cualquier mujer que acude a ingresar en nuestros centros con un caso de violencia de género que hemos detectado de una forma multidisciplinar. Primero tenemos que hacer un abordaje de todos los profesionales que llevamos a esa persona. El psiquiatra, el geriatra, el psicólogo, la terapeuta, el trabajador social. En el caso en que detectemos un acoso o un abuso o una violencia de género, tenemos un protocolo específico de actuación. En el mismo protocolo están identificados los valores de la Fundación Hospitalarias. Estos valores nos impregnan a todos y de alguna forma están siempre en nuestra forma de atención, desde una acogida liberadora a nuestra hospitalidad por encima de todo y a nuestros modelos de atención centrada en la persona. Nuestra forma de entender el cuidado y el trato a personas que vienen a vivir con nosotros en Fundación Hospitalaria es que es su casa y que va a ser su casa hasta que ellos decidan irse o hasta que acaben sus días, tiene que estar siempre impregnado de los valores, la misión y la visión de la Fundación Hospitalaria.